Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Sentido saludo, querido, dice la clínica periodística Ciudadana Bajo la Lupa. Hoy comparece de vía virtual el abogado César Coronel. No quiero decirle político, quiero decirle político y ciudadano. Bienvenido a Bajo la Lupa. Buenas tardes, gracias por esta invitación. Qué gusto poder estar con ustedes una vez más. Sin duda alguna, este espacio democrático que yo aplaudo, que yo sigo y que sin duda alguna representa también para la ciudadanía una ventana para poder hablar de los temas realmente importantes. Gracias por la oportunidad y a las órdenes para poder conversar de todos los temas que sean necesarios. Gracias, abogado César Coronel, por sus palabras. Nos alienta a no solamente continuar, sino mejorar día a día, y nuestro trabajo es para ustedes. Esta es tu casa. Entramos de lleno. Termómetro de lo que está ocurriendo actualmente en el país. Cambio en el gabinete ministerial, el vicepresidente Sonnenholzer, que ya no es vicepresidente, renunció. Los casos que la ciudadanía señala respecto a actos de corrupción, ¿cómo lo ve para César Coronel? Sin duda alguna, son momentos difíciles para todos. Lo importante es que la familia esté bien, lo importante es que se tomen decisiones correctas de manera oportuna y que, por supuesto, la salud, la vida de la gente se busque salvar a toda costa. La lucha no ha sido sencilla, se han cometido muchos errores en el camino, pero al menos podemos estar hoy hablando de estos temas y sin duda alguna también procurando en la medida de lo posible que las circunstancias en este Ecuador de esta nueva realidad mejoren día a día. ¿Cómo para César Coronel, desde su como visión cognitiva, puede decodificar lo que está ocurriendo? Lo decía el día lunes según medio de comunicación nacional al cual se me ha permitido manejar una columna que está pasando aquí de todo. No solamente vamos a un cuarto periodo vicepresidencial dentro del periodo del presidente Moreno, un cambio de autoridades hoy a nivel ministerial. ¿Cómo decodifica todo eso, César Coronel? Son tiempos de cambios profundos y realmente preocupantes a apenas 10 meses de que se acabe el periodo presidencial. La salida de Otto Sonnenholzer tiene dos dimensiones. En lo que respecta al gobierno, que sin duda alguna es un duro golpe, pero también en lo que respecta al mapa electoral. Es decir, en el Ecuador todos sabemos que las cosas cambian cada semana. Nada más hace una semana y media hablaba el abogado Jaime Nebot, hace 2 semanas, de no ir hacia la candidatura presidencial. Eso sin duda alguna golpeó el tablero electoral y movió las fichas. Esta semana el anuncio de la renuncia del vicepresidente Sonnenholzer, vinculado también a una puerta abierta que él deja de un posible camino electoral, también golpea nuevamente el panorama y el tablero electoral. En ese orden de ideas, esta renuncia hay que verla en esas dos dimensiones. En el golpe que significa para el gobierno que una de las personas con mayores cifras de credibilidad decida irse, y el tema electoral en la medida en que una persona que las encuestas realmente le va muy bien, en simulaciones de presidencia, pueda asumir una candidatura. Ahora, recordemos que él entró de manera independiente al gobierno, no tiene un partido político que lo abandere por el momento. Habrá que ver cuáles serán los anuncios siguientes. César Coronel está muy vinculado al ámbito del derecho, una rama apasionante sin duda alguna, también al ámbito académico, pero sin dejar de lado el ámbito social, el de los millennials y también el político partidista. Traigo a la mesa el comentario del doctor Francisco Huerta, que fue una autoridad en la ciudad
recientemente, si mal no me falla la memoria, hace un par de días, en donde se refirió precisamente al potencial camino o eventual camino, siendo más específico y técnico, del ciudadano Otto Sennhauser el día de hoy. Él dijo que si Otto decide correr en este proceso electoral sería prácticamente un fracaso, en virtud de que lleva a cuestas los errores del gobierno actual. Que él sugería que Otto pueda en este periodo y en el periodo presidencial que venga formar su propia organización política, hacer camino, trabajar en su figura y posterior, es decir, 2025, si es que Dios nos da vida a todos, poder pensar recién en un proceso electoral partidista. ¿Cómo mira esas palabras, César Coronel? Sin duda alguna son respetables siempre los comentarios. Yo escucho mucho los acertados criterios del doctor Huerta. Sin embargo, en esta ocasión no estoy tan de acuerdo. Recordemos que Rafael Correa, por ejemplo, fue ministro de Finanzas del entonces presidente Alfredo Palacio. Antes, Correa no había tenido un camino electoral, no había formado una organización política. Todo esto lo hace una vez que sale del Ministerio de Economía y aumentan sus números de popularidad, o al menos empezó a sonar con fuerza su nombre. Recordemos que él incluso llega a las puertas de una primera vuelta electoral con niveles muy bajos de aceptación y de votación. Es en el camino de la campaña cuando él remonta en las encuestas. León Roldós, que estaba primero, llegó creo al tercer o cuarto lugar. El candidato Álvaro Noboa se mantuvo, sin embargo entró a una segunda vuelta en la que perdió, y el expresidente Correa, en aquella época exministro, sin haber hecho un recorrido muy largo a nivel electoral, vaya que tuvo éxito en el tema cuando se presentó a las urnas. Podamos o no estar de acuerdo con la forma en que él gobernó, pero por supuesto que tuvo un éxito electoral él y su organización política de reciente creación para aquella época. Por lo tanto, yo considero que sí, yo soy un convencido de que la política es un camino de largo aliento, que hay que agotar etapas, que hay que prepararse, pero también hemos visto que en este país, de la noche a la mañana puede salir un personaje, un outsider, y este outsider gozar de la votación y del respaldo popular y obviamente llevar ventaja a nivel electoral y tener la oportunidad de servir a la gente desde el poder. Yo creo que el caso del vicepresidente Sonnenholzner, del ex vicepresidente, ya a esta hora ex vicepresidente Sonnenholzner, evidentemente es un camino en el que él lleva ya ventaja porque tiene muy buena aceptación en las encuestas y ha estado teniendo un nivel de exposición alto también en razón del cargo que ha ostentado. Entremos más en materia y salgamos un poco de lo particular y quedémonos en lo general. Le he escuchado a... Como yo digo, hablar de conceptos, qué importante que es eso. A veces por el apasionamiento ciertamente nos podemos alejar un poco de los conceptos y parecería ser, me corrige si estoy equivocado, que la política partidista en la historia del Ecuador ha sido eso, por el apasionamiento propio de la persona, salvo sus honrosas excepciones, desde luego, pero mayoritariamente como que puja eso. Entonces, hoy en esta entrevista quiero centrarme un poco en lo conceptual. Le he escuchado a varios líderes, tanto de opinión como líderes políticos, ¿por qué no? Pero creo que más son líderes ciudadanos, Galo Cabanilla, Gustavo Larrea, por citarte dos nombres. Vamos camino a la unidad, establezcamos un pensamiento en equipo, pensemos en la política de consenso, como lo decía Rodrigo Borges en su libro Enciclopedia Política y demás. Frente a eso, también ellos han hecho una invitación a que, más allá de quien sea quien gane, hombre o mujer, en la presidencia 2021, la presidencia de la República, hay que, de alguna manera, hacer una cruzada y convocar a los mejores hombres y mujeres que cooperen en el aparato público. La pregunta es, ¿hay hombres y mujeres? Y sí, me contesto, sí hay hombres y mujeres honestos, de bien, de familia honorable. Creo que la pregunta, y se la hago a César Coronel, sería, ¿ellos están dispuestos a dejar su familia por involucrarse en el aparato público? Teniendo el antecedente que tenemos, de que todo está mal, de que prácticamente hay una figura bastante nublada actualmente,
y ellos estarían dispuestos a sacrificar todo lo que tienen por colaborar en el aparato público y que mañana más tarde no sean señalados por alguna acción o omisión, César Coronel. Comprendo perfectamente esa preocupación, pero vamos a lo conceptual. Me gusta esa invitación. Yo creo que es hora de dignificar la política y reivindicar el servicio público. Es una tarea urgente que tiene nuestra generación, dignificar la política y reivindicar el servicio público. Para ello es fundamental, no es opcional, es urgente, es realmente un llamado que exige la patria a que aquellas mujeres, aquellos hombres, gente honesta, con capacidad, acuda a ese llamado que hace la patria. Y es que hemos tocado fondo. El otro día alguien me decía, César, pero en el Ecuador la gente es muy tolerante con el tema de la corrupción. Yo le decía, bueno, puede ser que la gente haya sido por mucho tiempo o en algún momento quizá tolerante con el tema de la corrupción. Pero en el momento en que mi padre, mi hermano, mi abuelo, mi tío muere por no tener una cama de cuidados intensivos en medio de esta pandemia, porque unos cuantos se rifaron la plata de la seguridad social en viajes ostentosos con los chicos reality de la farándula, evidentemente, eso que algunos veían lejano, que era la corrupción, se vuelve una realidad cercana, dolorosa e indignante. La corrupción mata. Y la corrupción le ha costado muchas vidas en esta pandemia al ecuatoriano. En ese orden de ideas, cuando ya este tema, que podríamos verlo muy general, se convierte en algo cercano para la ciudadanía, sin duda alguna importa, e importa mucho. Y yo creo que en esa línea, el próximo proceso electoral va a estar marcado por muchos aspectos, pero uno de ellos va a ser la elección de gente que tenga credenciales éticas y morales, probidad notoria, gente que conozcamos que ha obtenido todo a través del esfuerzo. Y tú pero me ¿cómo mencionabas... te interrumpo ahí, ¿cómo convenzo a todos esos hermanos nuestros, nuestros pares, que se involucren si tienen esa resistencia por lo que ya ha pasado? ¿Cómo yo puedo, cualquier líder o lideresa, invitarles, promoverles, los identifico, los conozco, porque sé que han trabajado desde sus espacios, desde el espacio que fuera, independientemente si es el magisterio, el espacio de la agricultura, el espacio de lo laboral, el espacio de los transportistas, lo hay, y yo los conozco, pero ¿cómo los promuevo para que se involucren? Si hay esa resistencia a decir de que no quieren probablemente entrar en un problema mucho mayor y mejor dicen, yo sigo colaborando desde mi espacio, que probablemente produzco más que involucrarme en política. Es el llamado de la patria, de una patria que ha sido sangrada por unos cuantos sangrones de la corrupción. Una patria que hoy exige, merece y necesita un futuro que se construya desde ahora, con sólidas bases democráticas, pero también con profundas convicciones éticas y morales. Es indispensable. Por supuesto que la política decepciona muchas veces. Por supuesto que en varias y no pocas ocasiones, quienes nos gusta el estudio de la política decimos, es mejor quizá dar un paso al costado, es mejor no adentrarnos ya en el tema electoral. Sin embargo, aquellos espacios que hoy ocupan personas malas están siendo ocupados por ellas porque los buenos no nos hemos atrevido a dar ese paso. Si queremos buena política, debemos tener gente buena haciendo política. Por ello, no podemos seguir quejándonos de lo que pasa si no tomamos partido, si no tomamos la resolución, la convicción necesaria de que somos capaces de iniciar esa transformación para dignificar la política y reivindicar el servicio público. Si lo que yo le he dicho no lo convence, bueno, yo leí algo que realmente siempre lo llevo muy presente. Un papa, no recuerdo si fue León XIII, escribió en algún momento, la política es una de las formas más elevadas del amor. Quien pudiendo hacer, porque lleva, decía él, porque lleva al bien común. Quien pudiendo hacer política no lo hace, es egoísta con sus hermanos. Y yo estoy convencido de eso. Más allá del aspecto religioso, hay que verlo como un tema de patriotismo.
la política es una de las más elevadas formas, yo diría, parafraseando, de hacer patria. Y quien pudiendo hacerlo no lo hace, sin duda alguna está traicionando a su país. En ese orden de ideas, yo creo que es fundamental que los partidos políticos, sobre todo, más aún ahora con las últimas reformas al Código de la Democracia que nos obligan a votar por la lista y ya no de manera individual, tienen los partidos políticos una responsabilidad aún más grave y tienen que poner a disposición de los ciudadanos listas con candidatos que tengan al menos 4 características importantes que yo quiero que me permitas, nada más, si no explicarlas, al menos enumerarlas. Primero, probidad notoria. Que sepamos que esa persona, todo lo que ha conseguido, lo ha conseguido con esfuerzo. Una persona de firmes y claras convicciones éticas y morales. Segundo, personas preparadas. Y vaya que la improvisación le ha costado mucho a este país. Y un antídoto muy importante para la corrupción es justamente la preparación. Gente preparada, que se haya esforzado a lo largo de su vida y que haya hecho el camino para poder estar en una lista. Segundo. Tercero, gente que conozca a profundidad la realidad del Ecuador, que conozca lo que a la gente le angustia, lo que a la gente le preocupa, le quita el sueño, pero también gente que esté consciente de esos grandes anhelos nacionales. Necesitamos gente cercana y aterrizada, que no se cumpla esa máxima de Martín Caparrós, teórico de la política, quien escribió una vez, y esa frase se me quedó a mí muy, digamos, profunda en mi pensamiento, y es: los políticos de hoy no conocen a quienes dicen representar. Y cuarto, y no menos importante, necesitamos candidatos que tengan propuestas claras dentro del ámbito de las competencias del cargo para el que están postulando, que tengan la claridad de las ideas con propuestas reales, con propuestas efectivas, con propuestas claras, viables. Eso es fundamental. Preparación, credenciales éticas y morales, conocimiento de la realidad y propuestas que sirvan justamente para solucionar esos temas que a la gente le preocupan, le angustian y le quitan el sueño. ¿Qué hacemos cuando el sistema de partidos políticos, qué hacemos cuando las organizaciones políticas no permiten y no abren la puerta a quienes cumplen con estos 4 criterios que he enumerado César Coronel? El problema entonces ya no es de los ciudadanos, el problema entonces es de los partidos políticos. ¿Cómo mira eso, César? Si los partidos políticos quieren que los ciudadanos voten por ellos, deben comprender el cambio de los tiempos. Y ahí viene un tema muy importante. Alguien me decía el otro día, es que es fundamental que los partidos den apertura, sobre todo a la gente joven. Yo le decía, sí, yo siempre he creído y soy un convencido de la importancia de participación de jóvenes en la política. Sin embargo, también es importante dejar claro que ser joven no es garantía ni de honestidad ni de renovación. Tanto es así que hemos visto que en las últimas semanas quienes lideran estas redes delincuenciales son gente de tu edad y de la mía. Gente muy joven, que han estado inmersos en liderar bandas delincuenciales. La renovación no pasa por un tema de edades. Por supuesto que hay que apostarle a la gente joven, pero sobre todo hay que apostarle a gente que comprenda la política como aquella vocación de cambiar para bien la vida de la gente. Gente que tenga claro que estamos en un momento en el que la política exige una renovación también en las agendas. Es decir, no se trata más de que los partidos políticos impongan a los ciudadanos las agendas de los partidos. Eso se acabó. Es hora de que los ciudadanos le digamos a los partidos, y los partidos atentos tienen que estar, cuáles son los temas que nos preocupan y nos angustian y queremos que se discutan. Es decir, la agenda no debe seguirla imponiendo a los partidos. La agenda la debe imponer la ciudadanía, desde lo que le preocupa, desde aquellos temas que realmente son sustanciales a la vida de ellos y sus familias. Eso es fundamental. La renovación en la política no pasa solo por la edad, pasa por los rostros, pasa por las agendas, por los temas y, por supuesto, las formas.
Dignificar la política, un pilar. El otro pilar que ha traído a la mesa César Coronel es reivindicar el valor del aparato público. Los teóricos de la ciencia política normativa, señalan que una de las debilidades, entre comillas, del aparato público, cuando de alguna manera no se lo realiza con objetividad y con rigurosidad, es el tema de las burocracias. No por utilizar un término de denostación, sino porque probablemente dentro del debate de ciencia política se manifiesta que cuando se la utiliza con algún índole partidista, la burocracia tiende a ser mucho más débil y es precisamente una vulnerabilidad del aparato público. ¿Cómo hacer para devolver ese valor público de honor para con la sociedad cuando lo que hemos visto son casos precisamente desde el aparato ya no electoral, sino desde el aparato público, una situación de decepción, una situación de tristeza, una situación de dolor, una situación de donde el erario nacional es prácticamente dañado, es herido de muerte? ¿Cómo hacer entonces, ya no solamente del lado electoral, sino en el lado público, en el que presta servicio a los ciudadanos, en donde los tienen que atender cotidianamente, en donde tiene que precisamente estar para devengar el sueldo y para atender a quienes le pagan ese sueldo? ¿Cómo allí devolver honor que probablemente hoy por hoy esté venido a menos? Sin duda alguna, los retos para el servicio público son muchos también. Yo he sido algunos años servidor público y no comprendía el valor que tiene el servicio público hasta cuando estuve sirviendo desde un espacio público a la ciudadanía. Es maravilloso. Créeme que una de las experiencias más importantes y edificadoras que he tenido en mi vida es haber sido funcionario público. Función pública que uno debe ejercerla no solamente con honestidad, sino también con entrega. Consciente de que tu empleado, de que tú eres, perdón, la digresión, de que tú eres empleado de los ciudadanos y no al revés. De que tú eres un servidor de la gente, que cualquier persona, desde la persona más humilde, es tu jefe. Cuando la función pública se entiende de esa manera, realmente los países avanzan y crecen. Cuando existen funcionarios públicos que se preocupan de su preparación, que profesionalizan el servicio público, que prestan su servicio más allá incluso de las horas. Y te puedo decir, hoy el servidor público es mal pagado, le pagan mal y tarde. Hay algunos que han cobrado el mes pasado el 20, el 23, con 22 o 23 días de atraso. No son muy pocos los casos, son muchos. Pero también hay de los otros. También hay del funcionario público corrupto, del pipón, del vago, y esos son los que le hacen daño al servicio público. Yo jamás he creído en la generalización, menos ahora que he pasado por la función pública y sé cómo es. Sé que durante mucho tiempo el Estado me pagó un sueldo para servir a la ciudadanía y yo estaba consciente de que quizá ese sueldo no era suficiente para todo el trabajo que me tocaba hacer. Pero sin duda alguna también hay de los otros. Ahora bien, vamos a lo de fondo. A mí lo que me gusta de esta clínica periodística es que siempre hablamos de conceptos. Y para mí es fundamental que el servicio público sea entendido como eso, como servicio al público, no como una escalera de riqueza. No se trata que uno llegue al servicio público para en esos 2, 3, 4 años enriquecerse, salir del servicio público y no tener que trabajar el resto de tu vida, ni tú, ni tus próximas generaciones. No, señor, de eso no se trata. Tanto no se trata de eso que yo tengo algo que siempre digo y que estoy convencido de aquello. El funcionario público, y más aún cuando es un político, debe tener dónde volver después de servir al país. ¿A qué me refiero? Si yo soy abogado, si yo tengo una empresa privada, si tengo un emprendimiento, saber que el paso por la función pública es temporal. Si voy a ser asambleísta, 4 años. Y así me evito además la ambición de permanecerse en el poder, que esa es otra discusión también amplia. Y poder volver a la actividad privada que yo desarrollaba antes del servicio público. Eso es fundamental. Y muy pocos podemos decir que luego de la función pública podemos volver a nuestra actividad regular sin problema, sin tener que enriquecernos
o sin buscar enriquecernos o enriquecer a nuestros familiares y amigos en el periodo corto que estemos en la función pública. Por lo tanto, reivindicar el servicio público pasa por muchos temas, pero también hay que tener en cuenta gente preparada, gente honesta, gente capaz, gente que tenga la claridad de esos conceptos que aquí hemos discutido. Yo creo que mientras logremos eso, habremos ganado una batalla muy importante. Y sobre todo, tendremos ciudadanos mejor atendidos. Dejo solamente una pregunta, tanto para César como para la audiencia, flotando desde lo conceptual nuevamente, un poco dando ciertos roces sutiles a la filosofía política. Yo pienso que actualmente no están los que deberían estar y están los que no deberían estar. Y hasta cuando desde el liderazgo político estatal, no solamente central, sino también local y provincial, no se entienda ello, muy probablemente nos va a costar ese avance al desarrollo pleno. Vamos a seguir como que caminando muy lentamente, como cuando existe un jugador dentro de un equipo que prácticamente no está rindiendo y no está en el ritmo correcto, está a 10 kilómetros por hora cuando todos los demás están a 40, 50. Si no cambiamos ese chip, probablemente incluso tengamos que seguir caminando muy lentamente. Quiero cerrar esta entrevista, por favor, con la venia de César Coronel. Consulta popular. La consulta popular es un mecanismo de democracia amparado en la Constitución y en la norma. Nuevamente seguimos tocando la puerta a quien es dueño de ese poder, que es el pueblo ecuatoriano, en el caso nuestro, en nuestro contexto. Se están proponiendo algunas situaciones muy radicales, muy profundas, en aras de poder enrumbar lo que en su momento probablemente estuvo buena intención y pues todo el mundo ya conoce lo que ocurre. Uno de esos, de esas raíces, digamos, fuerte, pero al mismo tiempo sensible, el sistema de seguridad social. Hoy, mediante la prensa, se dieron a conocer las 11 preguntas que probablemente en esta semana, si no es en esta, en la otra, se van a derivar a la Corte Constitucional para su proceso pertinente conforme a la Constitución. ¿Qué le deja a César Coronel la lectura de esa consulta popular en donde se está buscando que el pueblo se pronuncie para cambiar su propio destino y en donde se está estableciendo un candado señalando que será el propio pueblo que cambie los resultados de esa consulta? Los gobiernos, las diferentes asambleas nacionales o congresos nacionales, ni siquiera los partidos políticos o los grupos de presión que existen y que han existido en nuestro país durante décadas no han podido poner en vigencia aquellos temas que realmente le preocupan, le angustian y le quitan el sueño a la gente. Disposiciones que el pueblo ecuatoriano de manera directa busque que beneficien su vida, su trabajo, su progreso, su prosperidad. En ese sentido es importante aclarar que la consulta se torna muy importante por varias razones. La primera, porque nadie podrá modificar lo que en la consulta se decida. Venga quien venga a la presidencia de la República, sean quienes sean los 137 asambleístas que se sienten en las curules, solamente el pueblo podrá ser quien exprese su voz, voz que será inamovible. Ningún presidente, ninguna asamblea podrá modificar nada de lo que ahí se decida. Ahora bien, aquí hablábamos de conceptos y esta consulta popular tiene una ventaja y es que los temas que se van a tratar son temas conceptuales, temas mucho más allá de la coyuntura. Es decir, no nos quedamos en las urgencias, sino que vamos a los conceptos, a lo importante. Ahora bien, alguien me decía el otro día, pero ¿qué diferencia esto de las consultas que ya se han hecho anteriormente? Bueno, los temas, pues. Antes nos preguntaron por los toros y las peleas de gallos. Hoy se pregunta si debería ir a la cárcel por 50 años un delincuente desalmado que viole a una niña de 14 años. Esos son los temas conceptuales que realmente importan. No los toros y los gallos, que bueno, sí, son temas importantes en su momento, pero que no terminan de solucionar los problemas de fondo que tiene la gente en su vida. Son 11 los temas que se van a consultar. Las preguntas ya han sido anunciadas el día de ayer jueves en varios medios de comunicación social y sin duda alguna son temas que, como digo,
tocan aspectos conceptuales importantes. Lo que he comentado de los 50 años de pena para quien viole a una niña menor de 14 años, el tema también de reactivar el sector agrícola, que tiene que tener crédito sencillo, crédito rápido, crédito suficiente con tasas de interés preferencial, que sin duda alguna tendrán, obviamente, como consecuencia la reactivación del agro, un sector muy importante. Que el pequeño pesquero también tenga beneficios por ley, no por acuerdos temporales del gobierno, no, por ley, para que tengan, digamos, materia prima, material para generar también modificaciones genéticas, una serie de aspectos. Otro de los temas, para no cansarte y podemos igual discutirlos luego a profundidad, el tema de que bajo ningún momento y ninguna circunstancia el gobierno le siga metiendo la mano a la seguridad social. Señores, hoy la seguridad social es un impuesto al trabajo. No representa beneficios en prestaciones a la gente. Y esta pandemia lo ha demostrado con mucha más contundencia. Por lo tanto, es importante que por ley, y en esa consulta una de las preguntas será, prohibir tanto al Banco del IES, así como al IES, al ISFA y el ISPOL, ¿verdad?, invertir de manera directa o indirecta, ya sea por títulos valores, certificados, notas del tesoro, papeles, bonos, cualquier cosa. A ningún título llevarse la plata de nosotros los afiliados para el gobierno. Se acabó esa alcahuetería en el momento en que vayamos a esa consulta popular. Bueno, por eso hay algunos políticos que por ahí no les interesa, pero estos son los temas conceptuales que realmente se deben consultar, son temas que ponen soluciones conceptuales a aquellos problemas que la gente de alguna manera ha identificado con claridad. Cierro esta entrevista tan solo trayendo una pregunta un poco compleja. Se la pregunté a Cristina Reyes, Henry Cucalón, Henry Kronfle, y se la pregunté a César Ron. Todos me la contestaron. Se la pregunto hoy a César Coronel. Y traigo a los personajes que tienes que decir que contestaron los otros para poder dar una buena respuesta. A excepción de don Henry Cucalón, coincidieron los demás en negativo a la pregunta que te voy a traer a colación. Hay una nube que está gravitando actualmente respecto a subir la edad de la jubilación y la prima para la afiliación. Todos, a excepción de Henry Cucalón, me dijeron que se oponen. Henry Cucalón fue un poco más, digamos, simpático, por así decirlo. Quizás no es el término adecuado decir, pero un poco más equilibrado, mejor dicho, en decir que toda modificación debe ser para los venideros, ciertamente conforme la normativa vigente ecuatoriana, y que todo cambio en perjuicio de lo rechaza. Pero los otros ciudadanos que te he nombrado fueron bastante más directos y señalaron que ellos se oponen a lo que yo estoy preguntando. ¿Qué piensas, César Coronel? Yo, al igual que lo he hecho en toda esta entrevista, en esta conversación, y procuro hacerlo porque sé que tú eres un estudioso a profundidad de la teoría política, hablo de conceptos. Y para mí el concepto es muy claro. Hoy la seguridad social se ha convertido en un impuesto al trabajo. Hoy la seguridad social es presa de la corrupción como consecuencia de la falta de transparencia. Por lo tanto, no puede ser posible que la farra de algunas personas a quienes no voy a nombrar, pero que han disfrutado por mucho tiempo de la corrupción que se ha generado en la seguridad social, tenga que pagarla el jubilado, tenga que pagarla el afiliado, tenga que pagarla el verdadero dueño de la seguridad social. No, señor. Eso no puede ser posible. Es decir, no puede ser que se tape el error, que se procure alcahuetear la sinvergüencería de despilfarro por años que ha tenido la seguridad social, haciendo pagar a quien, además de que no gozó de la fiesta, ni siquiera tiene una cama para poderse atender cuando se enferma de COVID-19. Entonces, sería absolutamente injusto, absolutamente irracional obligar al afiliado a pagar el déficit que hoy tiene la seguridad social. No, señor. Lo que hay que hacer es ir a lo de fondo, transparentar la seguridad social,
que el afiliado sepa, si yo aporto $300 mensuales al IES, saber en qué se está utilizando ese dinero, que yo pueda tener un registro de en qué se usa mi plata y cuánta plata tengo en el ahorro nacional. Yo te pregunto a ti una cosa. Si mañana tú vas al banco, donde digamos que has ahorrado $500 durante varios meses, vas al banco y le dices a la señorita, actualíceme la cartilla de mi cuenta de ahorros, y te dicen, no señor, usted no tiene derecho a saber cuánta plata ha ahorrado. Oye, por decirlo menos, le tumbas la puerta al banco, pues digamos. Entonces resulta que en cambio a nosotros, los afiliados que somos ahorristas, nos ven la cara todo el tiempo y nos niegan el derecho que tenemos por justicia y por sentido común de saber cuánto es el ahorro que tenemos en la seguridad social. Eso no puede seguir pasando más. Por lo tanto, hay que hacer un proceso de depuración y de transparencia que nos permita tomar soluciones de fondo en la seguridad social, sin que esto implique golpear el bolsillo de los afiliados o de los empresarios. No, la farra se la hicieron unos cuantos y no pueden la mayoría de los afiliados pagar la consecuencia de esa sinvergüencería. Gracias, César Coronel Garcés, por comparecer a la clínica periodística Ciudad Bajo la Lupa. Fue implícito en su respuesta, pero absolutamente claro, sin lugar a dudas. Que Dios le siga bendiciendo. Sé que está con teletrabajo. Uno dice que teletrabaja y que no trabaja, trabaja más que un trabajo presencial. Hay que estar en la lucha porque si no, con la bendición de Dios, no se trabaja, pues, ¿a dónde vamos a parar? Hay tantos temas que siempre quedan en el tintero y conversar contigo es siempre irnos de largo, digamos, pero tú tocas un tema muy importante y sería bueno en otra ocasión poderlo ampliar. El tema del teletrabajo tiene unas dimensiones interesantes que hay que analizar con profundidad y también la necesidad de legislar respecto al tema del derecho de desconexión digital. Es un tema que yo creo que deberíamos conversarlo en su momento y obviamente ya me doy por invitado para una próxima ocasión. Agradeciéndote esta oportunidad, enviándoles a ti y a todo tu equipo, un equipo maravilloso que está detrás de ti, junto a ti, un abrazo enorme e invitando a todos quienes nos están viendo a través de esta señal a que podamos mantener la conversación sobre estos y otros temas en mis redes sociales. @César Coronel EC en todas las redes sociales. Siempre será un placer poder compartir y debatir ideas. Gracias por la oportunidad, un fuerte abrazo y que tengan un muy buen fin de semana. Gracias nuevamente, César Coronel, por comparecer a la clínica periodística Ciudad Bajo la Lupa. Tus palabras son solamente motivo para seguir mejorando y para abrir esta ventana donde existe diversidad de pensamiento, donde existe respeto a las ideas, donde existe respeto a los criterios, pero donde se tiende a promover estímulo para seguir construyendo a partir no de las diferencias, sino de lo que nos une, de lo que nos coincide. Gracias, César Coronel, nuevamente. Buenas noches. Buenas noches.